Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en esta actividad de la Asociación de Abogados del Fuero. Mi nombre es Natalia Girardi, yo soy directora de la Comisión de Niñez y Adolescencia junto con la doctora Victoria Celato. Eh, Así que bueno, estamos muy contentas por esta actividad. Cuando hacemos una actividad académica que es súper suma seguramente para todos los colegas. Así es, bueno, muchas gracias Natalia, soy la doctora Griselda Celato. En esta oportunidad no quiero dejar de agradecer a los directivos de la Asociación de Abogados del Fuero, los doctores Facundo Castro, Diego Carlos Suárez, también al doctor Nahuel Altieri, a la doctora Patricia Trota, que bueno, nos han abierto las puertas de su casa para dar apertura a la Comisión de Niñez y Adolescencia, en la que, bueno, desde que arrancamos el año hicimos muchísimas cosas, actividades académicas, presentaciones, siempre poniendo sobre la mesa la agenda que está tan vigente y tan presente en cuanto a la necesidad de visibilizar la situación que hoy atraviesan no solo la niñez y adolescencia, sino también aquellos colegas que decidimos ahondar este camino y con mucho sacrificio, peleando por el acceso a la justicia y también, porque no, en instancias administrativas, que es donde siempre decimos que transcurre la vida de las infancias y las adolescencias. Así que era sumamente importante comentarles digamos, presentación para que sepan cómo llegamos hoy a este encuentro académico. Sepan que la asociación tiene, digamos, las puertas abiertas para todos los colegas, se pueden sumar todos los que deseen ser parte de la misma en forma gratuita, online, hay muchas comisiones activas, no solo de niñez, sino de otras áreas del derecho, se pueden comunicar con la administración. También le agradezco a la doctora Agustina Elías, que está siempre presente, la doctora Soledad Mato, en cada encuentro académico. Y bueno, la idea de estos espacios es brindarle un poco a los colegas lo que a veces queda por ahí un poquito en el aire, de lo que aprendemos en la facultad y de lo que se vive en el caminar, ¿no? En la práctica, en la diaria, y qué mejor que las voces de tres grandes expositores que la doctora Natalia va a ir presentando. Sepan que estamos abiertos a dudas, a consultas, que sobre el final de la exposición van a poder hacer sus preguntas, dudas, planteos. De eso también se tratan estos espacios. Pueden enviarnos correo electrónico para ser parte de esta comisión. Y bueno, no tengo mucho más para decir, más que agradecerles por este tiempo, también a los expositores por poner al servicio su conocimiento, su experiencia y su tiempo tan valioso. Así que bueno, la dejo a cargo a la doctora Natalia para hacer las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces esta actividad de hoy que se llama la protección de las infancias contra las violencias, lo cual es un tema súper interesante, muy actual y que es importante entender que los colegas estemos en el área que estemos ejerciendo, tengamos conocimiento de estos temas, ¿sí? Visibilizar esta temática, esa es la idea que tuvimos al organizar esta charla. Bien, voy a ir presentando, los presento, tenemos tres expositores de lujo, los voy a presentar ahora al inicio todos juntos. Me dijeron porque ellos después van a ir organizándose en su charla y no quiero molestar. Entonces, voy a arrancar presentando al doctor Martiliano Terrani, está ahí, se lo ven. Igual figuran los nombres, se van a dar cuenta quién es quién. Es abogado, profesor adjunto regular de la UBA Derecho, docente de la cátedra de la profesora Mari Ló, autor de libros, publicista e investigador. Muchas gracias, Martiniano, por estar acá, antes que nada. El doctor Kiesenbaum, que es abogado, profesor adjunto interino en la Facultad de la UBA Derecho, docente de la cátedra de la profesora doctora Mari Ló, UBA, secretario de la Asesoría Tutelar en lo Penal, Contravencional y de Faltas de Trabajo. Buenas tardes, Mariano. Muchas gracias por tu aporte y por estar aquí. Y por un último, el doctor Diego Firma. Es abogado, juez del Tribunal Oral de Menores, integrante del equipo de docencia e investigación de la doctora Mari Pérez. Bienvenidos, es todo de ustedes espacio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y por poder tener la posibilidad nuevamente de trabajar, como decía Natalia,
compartir algunas reflexiones acerca de el estado actual de algunas cuestiones vinculadas con las infancias víctimas de delito. Así que celebramos que la asociación nos permita, como decía recién, tener este espacio para compartir algunas experiencias entre colegas y reflexiones sobre material, especialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es lo que vamos a ver hoy. Nuestro plan de trabajo es más o menos en una hora, no vamos a ir alternando en el uso de la palabra y el equipo que no sé, me honra integrar con mis amigos Mariano y Diego hace tantos años. Vamos a ir pasando en el uso de la palabra para luego dejar algún espacio para reflexiones. Un poco le decía a Natalia y a Griselda que seguramente todos los temas no vamos a poder abarcar hoy, ni mucho menos, pero por lo menos hacer algún puntapié, algún trazo grueso, algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, una idea de trabajo entre lo macro de la Corte Interamericana y la diaria de los tribunales y de los pleitos y de los procesos que hay que atravesar, tanto judiciales y esta instancia administrativa que recién decía Griselda, que también hoy se juega muchísimo en instancias administrativas previo a cualquier instancia de judicialización. Una reflexión por allí inicial que tiene que ver con que los casos de la Corte Interamericana que vamos a trabajar hoy, digamos, tienen una línea de continuidad, digamos, y por allí lo vamos a presentar como un bloque sobre otro, digamos, sobre la idea de un fallo, un hito fundante en la cuestión de la protección de niños y niñas, que tiene que ver con el caso Rosendo Cantú con México, y sobre allí, sobre ese fallo en adelante, sobre la idea de la especial o la debida diligencia reforzada en la investigación de delitos que tienen a niños y niñas como víctimas, como la Corte fue agregando otras cuestiones mucho más sutiles, digamos, ¿no? En términos sustantivos y en términos adjetivos. Como planteo inicial, o como planteos iniciales, mejor dicho, algunas cuestiones que seguramente vale la pena recordar. La Corte misma reconoce la complejidad en la investigación de este tipo de delitos de violencia precisamente por el contexto en el cual se presenta, en el contexto intrafamiliar, la valoración de la prueba, la ausencia de testigos directos, en algunos casos la demora en formular las denuncias o presentaciones judiciales como un elemento característico. Luego también una cuestión que lo hablamos hace poco con Diego respecto de las cuestiones vinculadas con la amplitud probatoria, que hoy están bastante más extendidas en algunas decisiones jurisprudenciales, pero empieza a aparecer esa idea de amplitud probatoria. Bueno, en nuestro caso, quizás sea también el prisma sobre el cual haya que colectar y valorar la prueba, digamos, ¿no? La amplitud probatoria, que hablábamos de multiplicidad de situaciones, hace muchos años con Diego habíamos hablado, miren que esto delata un poco el paso del tiempo, el diario íntimo de la víctima, ¿no? Miren, imaginen el tiempo que venimos hablando de este tema, ¿no? Insisto, el diario íntimo de la víctima, escucharon bien, antes las y los niños, las adolescentes, llevan un diario íntimo donde se volcaban algunas cuestiones que tenían que ver con episodios traumáticos, digamos, y decíamos el secuestro. Hoy, por supuesto, que la tecnología mediante, hoy tiene que ver con el acceso a medios telemáticos, a las cuentas de WhatsApp, a los perfiles de Instagram, a los chats de WhatsApp, y por eso también esto todavía no aparece de manera tan evidente, pero sí podemos desprenderlo de la jurisprudencia de la Corte, la idea de trabajar a partir de, si quieren, los ciberdelitos o las cuestiones vinculadas con cibercrimen, que parecen inescindibles hoy, no solo de cualquier proceso judicial, sino especialmente de este tipo de violencias. Si más lejos, después Mariano podrá hacer alguna referencia específica al grooming, digamos, ¿no? El contacto por medios tecnológicos. Así que y un dato también aquí importante como para presentar la cuestión, tiene que ver con algo que la Corte Interamericana plantea, esto me parece para subrayar, ¿no? Plantea respecto del colectivo de niños y niñas presuntamente infractores a la ley penal, que vamos a llamar adelante corpus juris, entramado normativo, esta idea de, sobre la base del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, desarrollar un entramado, como decía recién, que permite interpretar, darle contenido, acciones concretas, precisas, a la referencia normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos acerca de medidas de protección para niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, la familia y la comunidad. Este contenido respecto de infractores apareció por primera vez de manera muy clara en el caso Villagrán Morales con Guatemala, en el parágrafo 194.
Lo importante a tener presente para la tarde de hoy es que ese mismo corpus juris respecto de niños, niñas, adolescentes, presuntamente infractores a la ley penal, también se ha desarrollado respecto de víctimas. Y para eso tenemos que tener en cuenta no solo, como decía recién, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19 justamente también de la Convención sobre Derecho del Niño, y ahí podríamos sumar otras normas internacionales, quizás no tan conocidas, algunas en el ámbito regional hace algunos años fueron más difundidas, como las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, la guía de Santiago, que tienen que ver con la actuación de los ministerios públicos fiscales, y una directriz del ámbito ya universal, pero especialmente dictada por el Consejo de Europa, que tiene que ver con las directrices para el tratamiento de víctimas y testigos menores de edad. Aquí también hay un dato fundante para nosotros desde el punto de vista teórico, que tiene que ver con que la protección especial, o el entramado normativo del Corpus Juris, no solo resulta en la práctica cotidiana, en la diaria, si llamémosle de ese modo, aplicable respecto de las víctimas, sino también de los testigos. En ocasiones, muchos hechos en el ámbito intrafamiliar o algunos hechos más complejos que tienen a niños y a niñas como víctimas de esos delitos, se producen en presencia de otros niños o de otras niñas integrantes, por ejemplo, de su grupo familiar, que también son testigos de esos delitos. Y si uno va a la letra literal de los códigos procesales, es víctima con una protección especial, que en este caso, esa medida de protección especial del artículo 19 de la Convención Americana, podríamos hoy ya entenderla consolidada con la aplicación de mecanismos específicos de escucha, dispositivos como la sala GESEL, expertos de otros saberes, especialmente de la psicología, que nos puedan auxiliar en esa escucha, y la idea también por allí concreta de que se tome solo una vez en entrevista. También respecto de los y las testigos menores de edad tenemos que tener en cuenta estas situaciones. Pensemos juntos que tenemos hoy en día muchos casos de feminicidios producidos en el ámbito intrafamiliar, en el cual los testigos o las testigos de ese hecho de violencia contra una mujer son personas menores de 18 años, que en principio, hoy en día entiendo yo que la práctica judicial y un entendimiento amplio de la medida de protección ha cambiado este escenario, pero en principio, desde el punto de vista normativo, deberán ser testigos, entre comillas, ordinarios, no debieran pasar por una situación extremadamente compleja respecto a los testigos. Por eso, para nosotros, dos cuestiones antes de pasarle la palabra a los compañeros iniciales. Una, la idea de que la protección especial abarca, y varias de las cuestiones que vamos a mencionar hoy, a la situación de protección de los víctimas, por supuesto, pero también de los testigos. Y la segunda condición nos parece a nosotros también importantísima, que tiene que ver con la ultraactividad del corpus juris de protección a las víctimas. Cuando hablamos de ultraactividad, nos referimos a que si la protección es de 16 años hacia abajo, la protección específica para las víctimas, en caso de que la persona adquiera los 16 años de edad, lo que tenemos que tener en cuenta es un criterio de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Que también nos lo va a aportar la interdisciplina para determinar si mantenemos o no la medida de protección. En este caso, la medida de protección procesal en la escucha, digamos, ¿no? Hablamos recién, salaje es el equipo técnico, videofilmación, etc. La segunda situación se daría, también en términos de ultraactividad, en caso de que la persona quiera la mayoría, 18, 19, es la víctima. Pero en ese caso también nosotros consideramos que, en principio, hay una aplicación ultraactiva, más allá de los 18 años de la protección especial, centrada fundamentalmente en la condición de vulnerabilidad de las víctimas. Atención, que este mismo escenario que nosotros planteamos de vulnerabilidad debiera aplicarse respecto de las personas de 18, 19, 20 años, con el mismo sentido, tener en cuenta para el operador y la operadora judicial, nos parece a nosotros, la situación de vulnerabilidad de la víctima al momento en el cual tenga que prestar declaración. También allí, digo, en esta idea de corpus juris que recién hablábamos, artículo 19 de la Convención Americana, artículo 19 de la Convención sobre Derecho Niño, las reglas de Brasilia, la guía de Santiago, las directrices para la protección de víctimas de testigos menores de edad, digo, siempre menciona en sus fallos dos instrumentos poco conocidos desde el punto de vista normativo, que a veces, miren qué interesante, ¿no? Como normativas de superintendencia judiciales definen muchísimo las prácticas judiciales, que son las reglas prácticas de la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto a la
imposibilidad de repetir o evitar la repetición de actos procesales que tiendan justamente a generar una situación de revictimización en la víctima. Digo, las podemos compartir luego, pero como datos procesales a tener en cuenta, Diego también es uno de los que siempre las pone en sus decisiones sobre la mesa, por así decirlo, pero que hace muchos años las vemos, son muy concretas y nos parece valioso también que todas y todos los conozcamos como un elemento, insisto, de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que nos permiten a nosotros trabajar fuertemente en esta idea que trae la Corte Americana en estos 4 precedentes que esperemos terminar durante la tarde de hoy, acerca de la idea de no revictimización. Digo, esta palabra o si quieren, esta expresión, hay que bajarlo a cuestiones concretas, porque si no, hablamos de no revictimizar, escuchar una sola vez, etcétera, pero después surgen múltiples complejidades, determinadas situaciones que llevan a escuchar más de una vez a la víctima. Eso es lo que vamos a tratar, entre otras cosas, de desanudar esos nudos que a veces se nos presentan cotidianamente. Mariano, Diego, quien quiera continuar. No, muy breve antes de empezar por ahí con la parte de la jurisprudencia. Primero que nada, agradezco el espacio, saludos a todos y a todas las participantes. Y siguiendo lo que viene explicando muy bien Martiniano, hay que decir desde el ámbito profesional que hoy en día tenemos muchos recursos. Es decir, más allá de obviamente a veces uno ve lo que falta, ve las situaciones dramáticas, pero hoy desde el punto de vista que interesa, por supuesto, en esta actividad, desde el ejercicio profesional, uno puede recurrir a decisiones de la Corte Interamericana, instrumentos legales, instrumentos del marco del derecho internacional para sustentar sus planteos. En este sentido, la Corte Interamericana, lo vamos a ir viendo, ha definido con muchísimo ya detalle cómo tiene que ser una investigación en el marco de una causa de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, cómo tiene que ser la declaración, cómo tiene que ser el examen. Y en este sentido, la Corte Interamericana le ha dado muchísimo contenido a estas disposiciones muy genéricas de la Convención de Derechos del Niño, de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso de la Convención de Belén do Pará, que viene aplicando. Es decir, ha hecho un mundo la Corte Interamericana de esto, y es importante saberlo y seguir nutriendo porque va a ir en evolución. Y desde el punto de vista también de los estándares que vamos a ver que hay estándares que la Corte Interamericana fija en materia de cómo debe ser el procedimiento, que tiene que ver con normas procesales, con prácticas, porque hay cuestiones que no dependen de las prácticas, y esto es interesante, lo digo en este medio, que es muy interesante porque obliga a los operadores a empezar a autorregularnos, es decir, cuáles son buenas prácticas desde el Ministerio Público Fiscal, buenas prácticas para un patrocinio de víctima desde el ámbito de los abogados, y eso me parece que también incumbiría a las asociaciones de abogados, a los colegios públicos, de cómo debería ser el abordaje de los profesionales con mucho detalle, y esto también la Corte Interamericana ha puesto el foco en la elaboración de protocolos de actuación. Protocolo de actuación, por supuesto, de médico, protocolo de actuación de psicólogo, pero bueno, acá nos tocaría a los abogados y sería interesante porque más allá de las normas procesales, a veces las normas procesales dan un gran marco y después hay detalles que tienen que ver con la actuación de los operadores y a veces los recursos que tiene cada operador en cada lugar, en cada momento, que obliga a esta autorregulación. Y algo que señala y explica muy bien siempre la doctora Mari Beloff, de lo cual también ha puesto el foco la Corte Interamericana, y ya también lo mencionaban en la presentación, es todo lo que tiene que ver con la ingeniería institucional, porque la protección de la víctima no pasa solo por el proceso penal, pasa por tener equipos de psicólogos que puedan dar la atención, la contención, pasa por medidas de protección y hay que articular con órgano administrativo, con las fuerzas de seguridad, pasa por un montón de cuestiones que hoy por ahí los medios tecnológicos nos facilitan esto y pueden hacer más rápido la circulación de información, la transmisión de documentos, y es importante ir desarrollando, consolidando toda esta ingeniería institucional, porque a veces nos quedamos con una sentencia condenatoria, pero de alguna manera no satisface, no repara todos los derechos vulnerados por la víctima. Y por último, el último aspecto que ha puesto en foco en los últimos fallos la Corte Interamericana son aspectos ya sustantivos. Ya se introdujo en la redacción del Código Penal, es decir, qué se entiende por violación,
qué se entiende por la figura de estupro, si es admisible hoy en día la figura de estupro, algo que hemos trabajado con Mariano hace varios años. Puede haber tortura en el ámbito privado, esto lo dijo López Soto en un caso de mujeres, pero que uno podría pensarlo también en el caso de niños, niñas, adolescentes. Siempre me viene la imagen de qué hubiera pasado si en el caso de Lucio se hubiera intervenido previamente. ¿No estaríamos frente a un supuesto de tortura a un niño en el ámbito privado? Que hubiera sido deseable, ¿no? Más que, lamentablemente, ya la intervención de la justicia se dio cuando el daño irreparable se fue provocado, pero no habría que repensar a veces también las categorías sustanciales, y en esto también ha puesto el foco la Corte Interamericana en estos fallos. Bueno, ahí le voy a ceder la palabra a Mariano, y así ya podemos después empezar con las presentaciones. Perdón, María, Gracias. Sí, antes sí, de pasar, Martiniano. Sí, también sí. una cosa de lo que decía Diego, no olvidemos, como bien lo planteaba él, lo dejaba entrar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también avanzó, digamos, ¿no? Es decir, de lo que nosotros venimos trabajando hace muchos años, no vamos a revelar cuántos, hace muchos años, la jurisprudencia de la Corte ha cambiado, digamos. Las decisiones, y uno puede ver los dictámenes de la Procuración General, hoy ya la Corte reconoce claramente, por ejemplo, una doble vulnerabilidad de las niñas víctimas de delito, digamos, y eso no ocurría 15 años atrás. La amplitud probatoria, el diálogo que plantea la Corte en algunas decisiones o con remisión al dictamen de la Procuración General entre la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias. Hay una cosa muy clara entre Rosendo Cantú y Campo Algodonero, por ejemplo, que es algo que siempre la Corte trae y recuerda, y otras decisiones de la Corte Americana. Hay quizás no de una manera en términos de obligatoriedad, como podría haber ocurrido en otra instancia de nuestro máximo tribunal, pero sí la idea de fundamentación sobre la guía de las decisiones de la Corte Interamericana. Marian. Sí, muchas gracias, Martiniano. Gracias, Diego. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todas, a todos. Y continuando en estas palabras introductorias de los 4 fallos que vamos a ver hoy de la Corte Interamericana, Rosendo Cantú, RP, López Soto, Guzmán Albarracín, que son fallos fundamentales en la temática. Algunas cuestiones con relación a, bueno, esto último que había señalado Diego, de los avances tanto sustantivos como procesales. Es interesante remarcar que este deber de diligencia reforzado al cual aludía Martiniano es un deber que es cierto que lo solemos asociar más a la prevención, a la investigación, al juzgamiento, pero que la Corte Interamericana ha avanzado en derivaciones que son sustantivas, que realmente abren muchas puertas para lo que nosotros, bueno, denominamos la dogmática jurídico-penal, el derecho sustantivo, como decía Diego, el alcance de determinadas figuras desde el punto de vista de la autoría, quién puede ser autor, no solo en materia de parte especial del derecho penal, sino también ya en cuestiones de autoría, como por ejemplo Diego señalaba el caso de tortura. Entonces, este deber de diligencia reforzado tiene tanto derivaciones procesales como sustantivas, y en los dos campos hay que explotar mucho más. Quizá yo me quedo con esta reflexión que traía Diego, porque en lo sustantivo quizá hay mucho más todavía para trabajar. Se avanzó un montón en materia de cuestiones estrictamente procesales, pero lo sustantivo todavía creo que quizás nos falta más, porque también ocurre algo, que esto luego lo vamos a discutir más, quizás cuando veamos más BRP en particular, o Guzmán Albarracín también, que son, y en Guzmán Albarracín aparece esto que Diego traía, el delito de estupro y más, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces una determinada configuración sustantiva de un tipo penal nos lleva a que tengamos que probar determinadas cosas que terminan vulnerando derechos de niña, niño y adolescente. Por ejemplo, en esta idea, la antigua figura del estupro. Tenemos que discutir sobre la experiencia sexual de niñas y niños. ¿Es relevante algún dato asociado con la experiencia sexual, comportamiento sexual? Porque si desde el punto de vista de la tipicidad y de lo que se interpreta de manera sustantiva, esto adquiere relevancia, entonces la adquiere procesalmente. Entonces ahí hay una conexión que es interesante que la Corte comienza a abordar en estos fallos. Otra cuestión también de manera general, transversal a todos los fallos, que me parece interesante, bueno, algo que traía Martiniano con relación al diario íntimo y demás, que la Corte lo enfatiza bastante, en particular en Guzmán Albarracín, a través de las cartas que deja la niña, que trágicamente muere la niña, pero claro, su palabra aparece con las cartas que ella dejó. Entonces eso que traía Martiniano, de los diarios, la amplitud probatoria,
la palabra de los niños no siempre aparece en una declaración formal, sino que puede aparecer de muchas maneras, y esto la Corte lo enfatiza. Y cuestiones también que se aprecian en los fallos, en todos los fallos de la Corte. Uno puede notar una evolución y una amplitud de la Corte en la utilización del derecho penal y en la configuración de los delitos, que si nosotros observamos desde Rosendo Cantú, que es el primero de los casos que vamos a abordar en particular, hasta López Soto, que López Soto, como decía Diego, si bien es una joven, tiene 18 años al momento del hecho, es decir, no sería estrictamente niño o adolescente, también como sostiene Martina, esta protección reforzada y extendida, esta ultraactividad del principio de especialidad, bueno, permite que nosotros también consideremos personas en la juventud dentro de este corpus juris, o que algunas de las derivaciones sean aplicadas, pero lo que se advierte en estos fallos es interesante en este sentido. En Rosendo Cantú, la vulneración proviene por parte de agentes estatales, de militares, pero luego se empieza a extender ya a hechos cometidos por particulares, en donde ya en Rosendo Cantú se empieza a definir como incluso el abuso como tortura, como decía Diego, pero ya en BRP, en Guzmán Albarracín, aparecen crímenes cometidos por particulares, y ya en López Soto hay un avance quizás aún más en esta consideración en cuanto a que es un hecho cometido por particular que es definido como tortura. Entonces, la Corte va teniendo un avance en donde ya no es solo relevante el crimen perpetrado por el Estado, sino el crimen perpetrado por los particulares, y la relevancia parece estar ya más puesta en el colectivo que es víctima y en las distintas vulneraciones que tiene este colectivo, ¿verdad? En general, pivotean en los casos como saber niña, mujer, indígena, víctima, son los términos que van a aparecer en los fallos de la Corte. Eh, eh, que, que, que marcan esta relevancia, este acento quizás en la víctima, más allá de quién sea el perpetrador, que la centralidad la empieza a tener más la víctima por sobre el perpetrador, ¿no? Esto me parece también un dato interesante. Esto como introducción, Martiano, si te parece, vamos a los Sí, sí, casos. no, es buenísimo esta última idea porque nos marca para todos y para todos un cambio en la agenda de la mirada de la Corte Interamericana. Digamos que por motivos trágicos contemporáneos regionales, digamos, estuvo enfocado durante mucho tiempo a crímenes perpetrados desde el Estado, digamos, ¿no? Matanzas, masacres, terrorismo de Estado, genocidio, etcétera. Y a partir de los últimos años y tomando en cuenta la especial condición de las infancias, empieza, como decía Mariano, a ver no ya tanto quién perpetra el delito, sino enfocarse en la condición de vulnerabilidad de las víctimas. Y a partir de ahí surgen múltiples situaciones como recién veíamos. Es decir, vamos a ver en esta evolución lo más rápidamente que podamos la idea de cómo se corre, como a veces se dice, el velo, digamos, ya no solo dentro de las regulaciones estatales, sino como un tribunal regional corre el velo que a veces se da en estos delitos en los ámbitos intrafamiliares. Me parece que ese es un dato de extrema valía. Y rescato lo que decían Diego y Mariano respecto también del delito de tortura cometido por personas, no, por funcionarios o agentes no estatales, digamos, por personas, digamos, ¿no? Cómo esto también tiene que ingresar en alguna reforma legal o en alguna pauta de interpretación jurisprudencial. En nuestro caso también, la Corte en alguna ocasión menciona los protocolos facultativos de la Convención sobre Derechos del Niño, digamos, también en esta idea de Corpus Juris que decía antes Diego, extremadamente complejo, como él decía, hay un mundo jurídico, digamos. El desafío nuestro, me parece, es que la información es muchísima, todo ya diríamos está escrito, salvo, como decía Mariano recién, avances en dogmática penal y en interpretaciones un poco más sutiles o a calibrar algunos tipos penales de acuerdo a las víctimas que resultan de esas conductas. Ahora, luego después tenemos que tener nosotros claro una pauta de interpretación que nos permite todo, que nos permita interpretar justamente de la mejor manera todas estas normas que ya están escritas, digamos, ¿no? La Corte ya está, perdónenme, no quiero spoilear la tarde de hoy, pero la Corte ya dijo demasiado, digamos, ¿no? Hasta cuestiones que nos resultarían de una lectura, si no decimos ustedes, la Corte Americana parece propia de un tribunal local, digamos, ¿no? Al nivel de detalle en el cual se produce esa narrativa. Bueno,
compartimos pantalla y hacemos una presentación. Aquí está. Esto es un poco la idea de la tarde de hoy, ya que hicimos la animación, la tenemos que mostrar, digamos. Ah, está muy lenta. Bueno, vamos por acá. Lo que queríamos mostrar aquí, y terminaría la presentación por aquí, creo que no tiene muy buena señal. Ahí se me escucha bien. Sí, sí. La idea Sí, de perfecto, perfecto. ¿Está todo bien? La idea ¿Se en escucha bien? definitiva sería mostrar esto, digamos, como capa sobre capa, digamos, ladrillo sobre ladrillo, la Corte Interamericana ha construido el nivel máximo de protección que tenemos hoy. Digo máximo, por supuesto, siempre hay cuestiones, como decía Diego, de la ingeniería administrativa, de los protocolos, pero las líneas están claras, digamos, andariveles sobre los cuales tenemos nosotros que seguir avanzando. Recién lo mencionaba Mariano, ya metiéndonos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el deber de diligencia reforzada. Esto es algo que, Robert, dejo de compartir pantalla para entrar en algunos de estos conceptos. Aquí lo vemos, volvemos luego a compartir pantalla, pero hay veces quizás el derecho internacional o la narrativa internacional necesita enfatizar demasiado las cosas para que le prestemos atención. Con debida diligencia sería suficiente, pero necesitamos debida diligencia reforzada y quizás haya alguna otra palabra que sea superlativa respecto de la debida diligencia, digamos, ¿no? Es como que las y los operadores extremamos nuestros cuidados si le agregamos la palabra reforzada por algún contexto en particular en el cual se encuentre la víctima. Y esto es, insisto, un mensaje, un énfasis adicional que no tiene que quedar solo en la narrativa o en lo discursivo, sino transformarse en prácticas superadoras. Volvemos aquí y la valoración de la prueba, Diego, no sé si quieren empezar, Diego Sí, con lo procesal y Mariano con lo sustantivo, y aquí algunas cuestiones que recién mencionábamos, creo que se ve perfecto, sí. eh, es fundamental en cuanto a valoración de la prueba, un concepto que comienza a desarrollar la Corte Interamericana, después en BRP, lo voy contando en forma genérica para ir viendo cómo desarrolla el concepto. Te habla de la especialidad que tienen que tener los operadores en la temática, pero en el último fallo, Angulo de Lozada, habla de un concepto muy interesante que es neutralidad empática. Es decir, más allá que el juez, por supuesto, tiene que conservar la imparcialidad, al momento de valorar el testimonio de un niño, de una niña que fue víctima de violencia, que va a ser, por supuesto, lo va a escuchar probablemente a través de una videofilmación, tiene que tener la capacidad para valorarlo con cierta empatía, y esto supone comprender determinadas situaciones que atraviesa un niño o una niña que relata hechos de violencia. Imaginemos, voy a dar distintos supuestos, pero imaginemos como, por ejemplo, la posibilidad que haya sufrido violencia sexual o física en forma crónica. Y no podemos esperar que el niño o la niña precise cada una de las situaciones de violencia padecidas, ¿no? Que detalle con día, horario, cuánto tiempo se extendió, sino que cuando vemos situaciones de violencia física o sexual en forma crónica, la víctima por ahí relata cuándo comenzaron la edad, cuándo finalizaron, hace una descripción genérica de las modalidades, en qué lugares puede ubicar algunas situaciones y de alguna manera puede dar algún detalle de alguna situación particular. Y por supuesto, después el operador jurídico va a tener que construir a partir de eso cuáles son los hechos que terminan siendo acreditados. Pero no estamos frente a la situación de otra víctima, imaginemos de un robo, donde justamente la víctima aclara que ocurrió en tal lugar, en tal momento del día, le sustrajeron tal objeto. Estamos frente a una situación particular que es propia de este tipo de hechos, en donde justamente no vamos a tener una posibilidad que describa con tanto grado de detalle cada uno de los hechos de violencia sexual o física padecidos. Otro
de alguna manera, otra cuestión que hay que tener al momento de valorar, más allá de la opinión que van a dar profesionales desde la psicología del testimonio. Pero es muy frecuente que el niño o la niña víctima por momentos diga que no recuerda situaciones particulares, y esto tiene que ver más con una espontaneidad del relato y también con la aparición de ciertos mecanismos defensivos. La víctima que atraviesa estos hechos de violencia, lo que está tratando permanentemente, después de que lo atravesó, incluso dentro de un espacio terapéutico, es de defenderse de esa situación de agresión que ha padecido, y dentro de esta defensa es tratar de olvidar, tratar de resignificar, y con eso es probable que una declaración de un niño víctima, aunque haya sufrido hechos muy graves, no recuerde determinados detalles transcurrido cierto tiempo. Esto me parece que tiene que ser la traducción del concepto de neutralidad empática. Por supuesto, hay otras circunstancias. Eh, Más allá de esto, como veníamos refiriendo, también otras cuestiones procesales que ha puesto muy en claro la Corte Interamericana en relación con la declaración de los niños y niñas víctimas es la declaración única, es decir, en principio el niño o la niña tiene que declarar en una sola oportunidad. La Corte Suprema en un último precedente hace poco tiene un caso que el procurador lo destaca ya, no sabe cómo ponerlo ya con más signo de admiración, de un niño que declaró en 41 oportunidades, que supongo que habrán sido algunas ante la justicia, otras entre profesionales, pero 41 oportunidades. Eh, Imagínense esto, me acuerdo que lo hacía una psicóloga cuando daba clases, que decía, imagínense si ahora, y esto en clases presenciales, si ahora a cada uno de ustedes les digo que cuenten una experiencia sexual agradable, acá sería, ¿no?, a su compañero de celda, ¿no?, de espacio virtual, a su compañero de banco. A cualquiera de nosotros nos daría vergüenza, estaríamos cohibidos, no daríamos muchos detalles. ¿Se nos fue? Se fue Hola. Diego, ¿no? Sí, sí. Creo Se que fue Diego, sí. ahí está, por volver. Ay, Ese qué Un era, pena. segundito. digamos, el ejercicio que recién decía Diego, esa mención, era algo bastante claro para mostrar eh, una muy afamada psicóloga, lo planteaba en los cursos, la idea de esto de contar y cómo esperamos que el testimonio, y esto tiene que ver también con la reiteración que él decía, digamos, cómo ese testimonio esperamos desde distintos efectores de la justicia que siempre sea coincidente, que sea preciso, que no cambie ningún detalle, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con las prácticas de reiteración del testimonio. Diego también mencionaba allí la idea de salir en cierto punto de las prácticas procesales corrientes de cuándo, cómo y dónde ocurrió el hecho y quién fue presuntamente el autor, porque a veces por la propia naturaleza digamos, la circunstancia de la edad de la víctima, de no conocer, de no reconocer, por ahí creo que la Corte Suprema, en algunos de los casos, en algunos Corte Suprema, ¿no? Nos vamos al ámbito doméstico, en donde menciona esta idea de que en ocasiones el relato de los niños o de las niñas tiene que ver o se asocia, especialmente pensemos en niños y niñas de corta edad, el relato de la situación traumática, primero no se percibe, como no se percibe, no se declara no se declara de ese modo como traumático, por un lado, sino que se vivencia como un juego, el juego del autito, el juego de las cortinas, el juego de la soga, el juego, lo que fuera, digamos. Y también en ocasiones hemos visto esta idea de ese relato y esta situación específica que plantea Diego al momento de valorar, de, por ejemplo, el líquido espermático, digamos, vincularlo, por ejemplo, con crema solar, que por ahí lo veíamos, o con el jabón para limpiarse las manos, que tiene que ver esto de la amplitud probatoria y también quien recibe el testimonio de poner esa declaración en el contexto en el cual el niño está narrando la situación, como decíamos recién. Puede ser un relato que no tenga conocimiento por la edad de la connotación sexual que tenían los actos, eh, de la manipulación por parte del ofensor sexual adulto que lleva adelante este tipo de prácticas,
Y también por allí un concepto que lo usamos hace mucho nosotros tres, la idea de tener en cuenta la predación sexual, digamos, ¿no? De que muchas veces las niños y las niñas resultan víctimas de conductas sexuales eh, que son preparadas en el tiempo, que se busca el escenario, se busca la ocasión, se busca ganar la confianza para luego, si me permiten la expresión, pegar el zarpazo y consumar la situación de violencia. Es algo que aparece como bastante repetido, digamos, ¿no? Y especialmente en los ámbitos de confianza que se generan a partir de vínculos familiares, comunitarios, etcétera. Sí, Marian. Martiniano. Y con relación a esto, bueno, ahí esta idea del predador sexual a ver, ahí perdón, se me salió ahí está. Ah, sí, Eh, la idea de la conexión con lo sustantivo, Martiniano, de la que hablábamos, que aparecen figuras como el grooming, por ejemplo, específicamente, pero también en otro tipo de delitos, como lo que anteriormente era el estupro, que actualmente es el abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Y yo quería hacer una referencia a esta idea que señalábamos de las derivaciones sustantivas del deber de diligencia reforzado, que quizás es algo que no está tan o no se advierte tanto. En general nos concentramos en lo procesal porque es cierto que es lo que en el día a día más vemos, pero a veces la subsunción de los hechos en determinados tipos penales y no en otros tiene primero un poderío simbólico muy grande. Por ejemplo, esto se ve muy claramente para un ejemplo bien nítido en materia de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Si ustedes observan, van a ver que en los juicios por hechos de crímenes de lesa humanidad, muchas veces la discusión eh, profunda es si el hecho se subsume en el tipo penal de crímenes de lesa humanidad o en genocidio. Si uno lo observa desde el punto de vista punitivo, es la misma pena. No hay diferencia de pena, incluso a veces las personas que están siendo juzgadas tienen ya condenas a perpetuidad, con lo cual no hay un impacto punitivo. Desde el punto de vista del establecer el hecho, la base fáctica es exactamente la misma. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que hay una connotación diferente. Si a una cosa la llamamos de una manera o la llamamos de otra. Y esto pasa muchísimo en otros ámbitos, como son, por ejemplo, delitos contra la integridad sexual. No es lo mismo denominar algo. Esto, por ejemplo, se discutió mucho respecto de los hechos que constituían violación o constituían abusos sexuales simples o gravemente ultrajantes, que hubo distintas reformas al Código Penal para incluir más supuestos. Y esto no solo por la derivación punitiva, sino también por la connotación y el peso simbólico del acto y la subsunción típica. ¿Y qué es lo que ocurre? La Corte Interamericana, en este sentido, ha ido avanzando en una idea de extender el alcance de algunos tipos penales que tienen un sentido más gravoso, más poderoso desde el punto de vista de la implicancia simbólica que tiene el hecho, a casos que anteriormente no eran considerados de esa manera. Si nosotros observamos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, podemos observar, como dijimos, en los casos estos 4 casos, ¿no? Que este recorte que trajimos, 5 casos, ¿no? Porque López Soto es adulto, pero es una persona adulta, pero también ingresa en esta consideración. Lo que vamos a advertir, y esto es importante, tener en cuenta cuál es la base fáctica de los casos para ver cómo es que la Corte construye el argumento. Porque en Rosendo Cantú, se trata de una víctima adolescente, tenía 17 años al momento del hecho, que es atacada por militares, son 8 militares que la atacan. La atacan en un contexto interrogándola respecto de unos hechos. La Corte aquí destaca, perfecto Martiniano, ahí la referencia al caso. La Corte destaca el elemento contextual que, digamos, que ocurre en un contexto de persecución a grupos indígenas, de determinada población, y en ese contexto de interrogatorios perpetran diversos hechos de violencia, lo que ustedes pueden ver ahí, tomarla del cabello, golpearla y cometer hechos de abuso sexual. Y la Corte, en este caso, avanza en la idea de que los casos de abuso sexual son casos de tortura. Entonces, se incorpora esta idea de que el abuso tiene también una connotación de tortura. Pero cuando nosotros vemos eh,
otros casos de la Corte Interamericana, por ejemplo, en Guzmán Albarracín, ahí Martiniano podremos avanzar a los hechos que nos queda lejos, ¿no? Porque estoy como haciendo un salto, sí, de muchas filminas. Pero para ASBRP faltaría Guzmán Albarracín, sí. Eh, en Guzmán Albarracín, ahí lo tenemos, ¿no? Es este, sí, perfecto, gracias Ajá. Martiniano. ¿Por qué lo quería traer también, Martiniano? Porque en esta, digamos, avance la Corte, ¿qué es lo que pasa en Guzmán Albarracín? Guzmán Albarracín es un caso de particular, porque quien perpetra el hecho, en este caso, es un vicerrector del colegio al que asistía la niña víctima. ¿Qué es lo que pasa? Esta niña víctima está con problemas con algunas materias, y en concreto este vicerrector le ofrece a ella, la convence de que la hace pasar de años a cambio de que mantenga relaciones sexuales con él. Ella tenía 14 años, ella accede, esto se comprueba, y luego de unos años, los 16 años, ella decide ingerir unas pastillas que le terminan causando la muerte. Ahí ella va al colegio ese día, incluso ya ahí hay un montón de situaciones que ustedes van a advertir en el fallo, de malas actuaciones también en la institución educativa y demás, pero en concreto la niña muere y ella deja unas cartas, entre ellas una dirigida al director del colegio, en donde ella da cuenta de esto, ¿no? Y que tomó este veneno justamente por esa situación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí ya hay una cuestión vinculada a lo que decía Diego, de la subsunción típica en estos hechos y qué pasa con las regulaciones de derecho interno que puedan tener unos tipos penales determinados, como nosotros teníamos en su momento el delito de estupro, que ya en la subsunción típica no captan el sentido completo del acto. Por ejemplo, nosotros si analizamos este caso, una adolescente que tiene 14 años que mantiene relaciones con un vicerrector de un colegio, y en estas condiciones en las que se produce este consentimiento absolutamente viciado del adolescente en esas relaciones, pensaríamos seguramente en una situación de abuso sexual. Y allí nosotros tenemos que discutir respecto del abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual, o quizás ya un abuso sexual liso y llano, con acceso carnal, en función de que la víctima no puede consentir nunca libremente esas acciones bajo esos términos. Entonces, digamos, hay una relevancia que más allá luego de cómo se investiga o no el hecho, cómo esté formulado típicamente y cómo se interprete eso, es sumamente relevante, porque nosotros, y Diego lo mencionaba, hace mucho tiempo ya veníamos trabajando en la idea del abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, dice el artículo 120 de nuestro Código Penal, que reformó lo que antes era el estupro. Pero ¿qué es lo que advertimos en ese momento en el grupo de investigación de la profesora Mario López, que presentamos en ese momento en los congresos? Estoy hablando, creo que año 2006, 2007, 2008, por allá, por ese tiempo. Y lo que fuimos advirtiendo en un relevamiento que, bueno, creo que el último trabajo había sido en el 2009, creo como a 10 años de la reforma. Lo que habíamos advertido era que, si bien el tipo penal había cambiado, la interpretación que se había en muchos fallos en la jurisprudencia seguía siendo igual. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo penal había eliminado cualquier tipo de referencia, por ejemplo, a la honestidad de la víctima, que anteriormente era la virginidad de la víctima. Estaba todo eliminado eso, y el concepto era inmadurez sexual. Pero muchos fallos seguían eh, argumentando exactamente igual, con lo cual la víctima no era inmadura sexualmente y por lo tanto no podía ser víctima de este delito, o sea, ya era madura, cuando y si tenía determinados comportamientos, salidas, había tenido relaciones previas. Todo esto es algo que claramente hoy por hoy nosotros advertimos no debería considerarse, pero no debería considerarse por una cuestión ya sustantiva, pero que a la vez tiene una derivación procesal concreta, que es que si habilitamos que vamos a discutir si la inmadurez sexual de la víctima se define por el propio comportamiento de la víctima, bueno, habilitamos que en un debate, por ejemplo, se diga cualquier barbaridad respecto de la víctima, porque la imputada va a decir, bueno, pero yo tengo que demostrar que este elemento del tipo penal no se da. Y por último, en esta referencia de la comparativa de los fallos, podremos pasar a López Soto Martiniano, o nos queda lejísimo también, para ver la referencia, porque me parece interesante de López Soto traer un tema. Acá está López Soto, ¿no? Perfecto.
¿Qué pasa en López Soto? López Soto ya es un caso también de particular. La víctima acá, como dijimos, al momento de los hechos tenía 18 años, es decir, que ya no era adolescente, pero como decimos, esta idea de ultraactividad también nos permite abarcar el caso y tiene vinculación con los anteriores. Se da una situación de privación de la libertad de esta mujer de 18 años de edad que es cometida por un particular. Esto el fallo lo enfatiza, pero se producen durante esta privación de la libertad unas situaciones realmente aberrantes de abusos reiterados, obligarla a consumir drogas, medicamentos, hechos de los más terribles, maltratos físicos, abusos sexuales. Es terrible, hasta tal punto es tan terrible que luego de ser rescatada, pasó un año hospitalizada y se tuvo que someter a 15 cirugías, es decir que el hecho fue realmente terrible. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esos hechos, claro, uno los puede analizar con una determinada subsunción típica, que obviamente llevarían también a penas gravísimas, pero la Corte lo que considera es que todo eso implica también una tortura. Y esto sí es una modificación muy grande de las interpretaciones respecto de la tortura que hay, primero en el derecho interno de los países y también en el derecho internacional, porque si bien nosotros ya dijimos que en Rosendo Cantú la Corte avanza en esta idea de la tortura, en Rosendo Cantú eran 8 militares los que habían cometido los hechos. Entonces había una participación estatal, que es lo que tradicionalmente se exige para subsumir un hecho como tortura. Sin embargo, aquí era un particular, pero la Corte lo que tiene en cuenta, y por eso es una derivación muy directa de este deber de diligencia reforzado en una materia sustantiva, porque la Corte lo que tiene muy en cuenta es que como esta persona tuvo privada de la libertad a su víctima un montón de tiempo. De hecho, si ustedes ven el fallo, van a ver que la hermana de la víctima había hecho algunas denuncias anteriores que habían sido desestimadas. El Estado, de algún modo, tiene responsabilidad en cuanto a la propia comisión del hecho, no solo después en investigar y demás, sino en la propia comisión del hecho. Entonces, como que de algún modo esta necesidad de que exista una participación estatal, aunque sea como aquiescencia por parte del Estado, quedaría de algún modo validada por una omisión estatal de no haber evitado lo que tuvo que haber evitado. Entonces le da una amplitud mucho mayor a la posibilidad de subsumir los casos como tortura en hechos que son perpetrados de manera directa claramente por un particular y que no hay ninguna participación, al menos directa, del Estado o de un agente estatal, pero sí, durante el hecho hay un claro quebrantamiento de estos deberes de diligencia que hacen que ya el tipo penal varíe. Entonces esto es lo que me parece interesante, Martiniano, con relación a los aspectos sustantivos, ¿no? Que es algo que quizá queda por explorar más. Exactamente. Creo que por ahí. Un detalle, ¿puedo? Sí, Diego, por favor, adelante. Sí, me caí recién, tuve que conectarme con otro dispositivo, pero eh, como bien señala Mariano, digo, la Corte Interamericana fue definiendo también un modelo de código penal sustantivo, que esto tiene que ver con un mandato de criminalización. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, algo que ha venido trabajando Mariano y también la doctora Mari Veloz junto con él, establece un mandato muy claro de criminalizar determinadas conductas, lo cual no exige solo tener el tipo penal, sino determinadas características del tipo penal, una pena proporcional, y esto lo ha delineado cada vez con más detalle la Corte Interamericana. Y voy a algún aspecto por ahí interesantes de lo práctico, y retomando un poco también las cuestiones sustantivas, pero ¿qué nos encontramos en la práctica? ¿No? Yo he ejercido durante muchos años el patrocinio de víctimas. En los casos de abuso sexual infantil, lo que nos encontramos en general es que la defensa es negar el hecho. Entonces, muchas veces dicen que el niño miente, fabula, atacan a la madre o al padre que hizo la denuncia, que acá hay un interés ajeno, pero por supuesto no hay un reconocimiento del hecho, salvo en cuestiones muy excepcionales. Entonces, generalmente la defensa apunta a eso, por eso es tan fundamental proteger la declaración del niño a la niña víctima, para que no se vea influido, presionado y nos basemos de alguna manera en esa prueba que, por supuesto, también la Corte Interamericana ha dicho que no tenemos que tener un sistema de prueba tasada.
a veces el niño o la niña no está en condiciones de hablar y entonces ahí, bueno, tendremos la prueba que puedan dar profesionales, familiares que pudieron hablar con el niño, puede haber determinados exámenes incluso físicos de acuerdo al tipo de abuso, pero ahí ese es el panorama que nos encontramos como profesionales. En otros casos de abuso sexual que cada vez veo más, esto ya mi práctica tribunalicia, los noviazgos violentos entre adolescentes. Ahí la situación es similar, digo, con algunas características particulares, pero es similar a la de adultos. Y ahí, en general, se reconoce la relación y se dice que la situación, se reconoce una relación de noviazgo, de afecto, pero se dice que la relación sexual fue consentida. Y ahí la Corte Interamericana, en un caso que no tiene que ver con noviazgo violento, que es Angulo de Lozada, pero definió que el consentimiento tiene que ser previo, expreso y reversible. Es decir, y ahí marcó una tendencia muy clara que es más útil. El caso de Angulo de Lozada es un abuso sexual intrafamiliar. Es decir, no estaban ni siquiera las condiciones para que hubiera consentimiento por la simetría de edad, de roles que tenía el autor respecto de la víctima. Después por ahí Mariano precisa más sobre los hechos, pero quiero dar este lineamiento genérico. Pero ahí la Corte Interamericana describió cómo tiene que ser justamente analizarse el concepto de violación, y lo central en la violación no es la violencia física o moral, la amenaza, sino que es la falta de consentimiento. Y esa falta de consentimiento se puede dar por violencia, por amenaza, se puede dar porque la víctima estaba desmayada, drogada, se puede dar por un contexto de intimidación, como el caso de Guzmán Albarracín, se puede dar por asimetrías de poder de diferentes, de los roles que puedan ocupar. Y también en una relación de noviazgo puede haber determinada situación de asimetría. Y eso hay que analizarlo, por eso en el caso concreto. Y finalmente, como bien explicaba Mariano, en los casos de abuso sexual aprovechándose de madurez o estupro, lo que hace el autor del hecho es decir, no, la víctima era madura o la víctima incluso me sedujo, y eso la Corte Interamericana va al lineamiento de eliminar la figura de estupro y establecer una edad mínima. A partir de esa edad, es decir, es la edad mínima para consentir relaciones sexuales. Y se presume de iure de iure. Podemos decir que es 12, podemos decir que es 14, podemos decir que es 16. Eso la Corte Interamericana no ha dado un lineamiento muy claro. Pero una vez que se establece esa edad, no admite ninguna prueba en contra y por debajo de esa edad, ¿no? Por debajo de esa edad, no tiene capacidad de tener relaciones sexuales el niño o la niña. Y se asume que es una conducta de violación. Por eso la Corte Interamericana desterra ya esta diferencia entre estupro y violación y tenemos que pasar a un tipo penal único que tenga una edad mínima a partir de la cual puede consentir. Pero por el otro lado les marco el lineamiento problemático, porque todo no es tan simple. El Comité de Derechos del Niño, en la observación general de adolescentes, dice que las relaciones sexuales entre adolescentes no tienen que estar criminalizadas. Pero por el otro lado venimos diciendo que, bueno, a los 18, 19 hay que tener ultraactividad. ¿Qué pasa con el adolescente o el adolescente 16, 17, 15 con el novio de 18, 19? Son temas complejos. En España lo regularon a través de una cláusula que es Romeo y Julieta, para cuando hay proximidad en el desarrollo sexual. En Estados Unidos también hay varios estados, la regulación es estadual, pero han establecido, por ejemplo, diferencias etarias. Pero bueno, son temas, digo, como que tampoco tenemos de alguna manera la cuestión definida en forma terminal. Creo que pueden dar un debate que tiene que ser interdisciplinario. No sé, Mariano se tendrá que ir, no sé si quería... Tenía un compromiso. Marian, ¿querés, no digo las palabras finales, pero ¿dónde está? Creo que ya salió, yo le contesté. Pues tenía un compromiso. Sí. Sí, tomo tres cuestiones de lo que decía Diego recién. La primera, esto que él señalaba en última instancia, que tiene que ver con que en ocasiones vemos un diálogo no, digamos, no programado quizás, pero un diálogo que termina siendo implícito en algunos casos y en otros explícito entre la jurisprudencia de la Corte Americana y otro elemento del Corpus Juris que no mencionamos al comienzo de hoy, que son las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, incluso la resolución de peticiones individuales del comité, pero vamos a quedarnos, como decía Diego, con las observaciones generales. Sí, ese primer punto es, como dice Diego, agrega complejidad a las soluciones de la Corte Americana. Segundo punto es que venimos nosotros trabajando en la idea de
si tomáramos en cuenta estos 4 hitos jurisprudenciales, cuánta compatibilidad o no habría con nuestros ordenamientos procesales locales y cuánta compatibilidad habría o sería necesario modificar para cumplir algunas de las cuestiones que mencionaban Diego y Mariano en el Código Penal, en el aspecto sustantivo. Podría pensarse en la posibilidad de, estoy solamente en ideas que barajamos y compartirlas para reflexionar de forma conjunta, la idea de el establecimiento de un protocolo interamericano de prueba, digamos, ¿no? De prueba y por lo menos en términos de violencia contra las infancias, delimitar algunos tipos de situaciones en particular. Cuándo es tortura, cuándo hay consentimiento, cuándo las situaciones se agravan, con prescindencia de cada Estado, regule las penas para cada conducta. Esto que decía Diego también, y el tercer comentario que quería hacer sobre la base de las dos exposiciones, tiene que ver también con la idea de un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo, y Diego lo traía recién como del terreno de las confusiones que a veces normativamente se nos presentan, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos habilitaciones o protecciones legales cruzadas, digamos, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de interpretaciones civiles en claves liberacionistas, digamos, de igualar en muchos casos la situación jurídica de niños a personas adultas, aparece esta idea de desarrollo, del crecimiento, de la capacidad progresiva, digamos, elementos interesantes, digamos. Ahora, en el punto de la protección, y específicamente de la protección penal contra las infancias, las edades son mucho más concretas, como decía Diego. Iure de iure las podemos fijar en 13, en 14, en 12 o en 16, pero hay una protección que deja de lado la idea de la capacidad progresiva tan ampliada, por lo menos en la traducción latinoamericana de la Convención sobre Derecho del Niño. Me parece que esos puntos, además de, miren, el caso que siempre ponemos, las habilitaciones que trae el derecho civil argentino a partir de los 16 años para, por ejemplo, realizar actividades que tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo de las y los adolescentes a partir de los 16 años, como si fueran personas adultas, resaltamos, personas adultas. Las cuestiones vinculadas en estos meses también con el ejercicio, en este caso optativo, del derecho al voto, le agregan también un dato adicional a esta complejidad. Lo hablamos el otro día, el viernes, con la doctora Ciega, que por allí la veía, o el sábado a la tarde, respecto de los niños egresados de los dispositivos de cuidado parental, digamos que también se produce el paso a la adultez. Sí, tenemos en algunos casos supuestos, nos parece a nosotros, supuestos de adolescentes respecto de los cuales en una dimensión tienen la absoluta protección y la guarda de los preceptos de la sentencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero por otro lado, los vemos como una especie, si me permiten la coloquialidad, de mini adultos. Me parece que estas cuestiones, Diego lo traía muy bien en el caso de los noviazgos adolescentes, digamos, ¿no? Hasta dónde la protección, hasta dónde la represión, son cuestiones o algún debate que en algún momento hay que ir saldando. Solo, si bien no tiene que ver, por suerte, con la actividad del día de hoy, traemos, por ejemplo, que en Argentina se presentó durante el mes de agosto el primer proyecto legislativo de reforma al Código Penal, del cual nosotros podamos tener memoria, que directamente no fija edad penal mínima de responsabilidad penal. Es decir, a partir de que el equipo interdisciplinario, los profesionales, las profesiones que tengan que intervenir, dicen que hay una capacidad de reproche penal, a partir de allí se puede fijar la edad de punibilidad o de imputabilidad, como se la conoce cotidianamente. Es decir, estamos, si bien muy claros en los lineamientos generales que nos plantea la Corte Americana de Derechos Humanos, vemos que también, por otro lado, lo que tiene que ver con infractores, el terreno es bastante más resbaladizo. Y que también la protección, decíamos al comienzo de la tarde de hoy, respecto del delito de grooming hasta los 18 años, nos dejaría de lado la idea de que las personas de menos de esa edad serían adultas, porque si son adultas no podrían ser víctimas del delito de grooming. Es decir, tenemos esta complejidad adicional a la cual
si también me permite la expresión, arenas o una especie de, no arenas movedizas, sino de pantano, de barro, en el cual nos hemos puesto nosotros mismos, digamos, ¿no? Donde a veces vamos a tener que compatibilizar esta idea muy clara de que los niños y las niñas son específicos sujetos de protección por parte del Estado y la idea de autonomía que en general se intenta dar en Argentina desde los ámbitos civiles. Es una cuestión que a nosotros, antes de dar la palabra a Dios, nos preocupa por lo siguiente, es, por un lado, porque esta idea de una autonomía o de capacidad plena asimilando a niños, niñas, adolescentes, a personas adultas, puede hacer que disminuya su nivel de protección, en tanto víctimas de delitos. Y en cuanto a posibles infractores a la ley penal, lo que puede llegar a ocurrir es que esa frase tan seguramente conocida por todos y todos, de delito de adulto, pena de adulto, termina siendo mella en el Código Penal argentino o en una ley específica penal juvenil. Esto me parece que son los problemas que nos trae mucha protección por un lado y cierta legislación interna que parece en algunos escenarios y en casos puntuales establecer una paridad entre personas adultas con especialmente las y los adolescentes. Bueno, creo que nos queda un poco tiempo, pero quiero marcar algunos lineamientos para seguir pensando, desarrollando. Me parece importante eh, en cuanto a lo que ha dicho la Corte Interamericana y retomando alguna cuestión procesal, eh, también, como hablamos de la declaración única, también el examen físico único. Y solo cuando es necesario. Es decir, si el niño o la niña, por ejemplo, refiere que la penetración fue por la cavidad bucal, no es necesario un examen en la vía anal o en la vía vaginal, porque justamente sería hasta ir en contra de la declaración del niño. No hay que protocolizar todo y en todo relato del niño inmediatamente mandarlo al gabinete físico. Y por el otro lado es fundamental que si se hace ese examen sea en una oportunidad, el niño o la niña pueda estar acompañado, sea explicado y siempre tiene que haber consentimiento. Es decir, no hubo casos que analiza la Corte Interamericana en donde se realizaron pruebas físicas sin el consentimiento de la víctima, y eso es vivenciado como una nueva violación. Y esto constituye un supuesto de violencia institucional. El Estado termina violando a una niña al momento de investigar una violación que ha sido padecido. Y eso, digo de vuelta, en el rol como abogados muchas veces nos toca estar tratando de preservar al máximo la posibilidad de revictimización de la niña o de la niño que estamos justamente patrocinando. Y ha marcado con claridad la Corte Interamericana que si el niño o la niña no está en condiciones del examen físico, el Estado tiene que investigar igual. Y en todo caso, a veces uno hasta puede pensar, y estos son también soluciones procesales, y bueno, ahí un poco tratar de resolver la tensión de la garantía de duración de plazo razonable y permitir de a veces dejar la causa stand-by un tiempo hasta que el niño o la niña esté en condiciones. No dictar tampoco el sobreseimiento, tampoco ir a un juicio sin pruebas, porque va a terminar en una absolución, pero tendríamos que repensar a veces también soluciones alternativas que habría que analizarlas ya también desde el plano procesal, para permitir a veces congelar alguna causa porque el niño o la niña no está en condiciones de declarar o no está en condiciones de realizarse el examen físico hasta que tenga por ahí, se pueda lograr el consentimiento, que esto a través de por ahí de un tratamiento psicológico sostenido y con cierta contención puede lograrse. Otra Perdón, cuestión, sí. antes de pasar a la siguiente cuestión, un comentario. Piensen que a veces desde el rol de la acusación, hay un equilibrio delicado entre lo que decía Diego, ¿no? De buscar e incluso invadir y transformarse en lo que la Corte Interamericana plantea como un escenario de violencia institucional, buscar la mayor prueba posible sobre el cuerpo de la víctima para fundar su acusación y por otro lado, así como esta tensión entre, por un lado, como decía recién, una máxima la mayor cantidad de baterías posible sobre el cuerpo de la víctima para fundar la acusación, pero además también para agravar la calificación legal, digamos, ¿no? Por ejemplo, para agregar la figura de corrupción de menores. Y eso implica en ocasiones, como bien decía Diego recién, un análisis sobre situaciones que la víctima no describe, digamos, si describe simplemente tocamientos, ¿para qué vamos a hacer un examen en zona anal o perianal, digamos? ¿No? Que esto hasta también lo señalaba Diego, ¿no? Digamos, a veces la búsqueda de mayor sustento en la carga probatoria por la acusación. Y además, el agravamiento de las conductas por, en este caso decíamos, los casos de corrupción, por ejemplo, lleva
a invadir el cuerpo de la víctima, digamos, ¿no? Y algo que planteaba Diego también recién en este primer punto de cierre, la idea de siempre el consentimiento informado, el acompañamiento de la víctima por parte de un referente adulto, un referente familiar, etcétera, un referente afectivo, y que eso no implique luego, me parece a mí, Diego, antes de darte la palabra para el segundo punto, que eso no implique Sí. luego la clásica pregunta de las defensas en los juicios es si la víctima estuvo o no acompañada, como un elemento del cual puede intuirse una manipulación sobre su relato, ¿no? Y algo que me parece también profesional, digo, perdón, algo que me parece muy importante resaltar a todos los profesionales cuando están trabajando en estas causas, es inmediatamente cuando toman intervención, analizar si hay una situación de riesgo y solicitar medidas de protección para el niño, para la niña, para sus familiares que se encargan de la protección, a veces también para los profesionales que les tocan intervenir, abogados, ¿no? A veces somos nosotros también como abogados, conozco casos de colegas que han sufrido hechos de amenaza y violencia cuando han trabajado causas de este estilo. Entonces, inmediatamente, si es posible, si se da un contexto de riesgo, hay que solicitar medidas de protección que van, obviamente dependen de los recursos de cada lugar, pero van desde el botón antipánico, mecanismos de geolocalización, prohibiciones de acercamiento, denuncias penales en caso de violación de prohibición de acercamiento. Es decir, es importante de alguna manera también trabajar en todo lo que tenga que ver con la protección de la víctima. La ley de violencia de género también prevé, por ejemplo, la posibilidad de allanar para sacar armas, si sabemos que la persona agresora probablemente tenga armas de fuego. Entonces, bueno, se puede solicitar para darle mayor seguridad al niño o a la niña víctima, a su medio familiar, que esto después también colabora con la investigación, porque muchas veces con el miedo que tienen pueden no relatar todo. Y esto también es muy importante como pauta desde el primer momento en donde uno toma intervención en la causa. Y también, y esto por supuesto excede nuestro conocimiento jurídico, pero tiene que ver mucho con la articulación, con los organismos de protección de la infancia para darle la asistencia integral al niño o a la niña y no quedar sujeto. Muchas veces se pensaba que el niño o la niña no va a recibir la asistencia psicológica hasta que no atraviese todos los test, que a veces tardan los turnos, porque son los tiempos de la justicia, pero el niño o la niña necesita atención psicológica inmediata, porque la prioridad siempre es la vida y la salud del niño, que puede hasta sufrir tentativas de suicidio por este tipo de hechos. Por eso es muy importante como profesionales solicitar también la atención. Muchas veces en algunos lugares piden oficios judiciales o con un oficio judicial uno puede lograr un turno que no lo tienen cuando defiende a personas vulnerables. Eso me ha ocurrido y eso es muy importante también a veces la gestión con las asesorías tutelares. Acá justo no está Mariano, pero muchas veces la gestión es a través de ellos. Entonces es importante la asistencia integral también del niño o la niña, también de su grupo familiar, desde un primer momento e incluso después de terminada la causa, porque no deja de ser víctima con la sentencia condenatoria aún firme. Por ahí van a necesitar asistencia psicológica durante mucho tiempo para poder superar determinadas situaciones traumáticas que ha padecido. Y otra cuestión que es importante resaltar, por un lado yo hablaba de la causa stand-by cuando no se puede, ¿no? Avanzar, pero para no cerrar la causa, pero también es importante respetar el plazo razonable de duración del proceso. Acá hay, a veces la garantía del imputado con la víctima tensionan, entran en contradicción. Acá van en sintonía, porque en realidad al imputado le debería también importar que su proceso termine en un tiempo razonable, pero también a la víctima. Y habría que dar prioridad, hay que trabajar para darle prioridad a estas causas, donde, por las razones particulares, pero es raro que el imputado esté privado de la libertad. De acuerdo a mi ejercicio profesional, porque no se advierten riesgos procesales, y bueno, la privación de la libertad es excepcional y entonces atraviesa el proceso en libertad. Y entonces, no estoy cuestionando eso porque iría en contra de garantías constitucionales y debería ser el principio, algo que ha receptado la Corte Interamericana y la Corte Suprema, pero dado que no están las personas privadas de libertad, las causas con niños y niñas víctimas de violencia no tienen prioridad, porque se le da la prioridad a las causas con personas privadas de libertad. Entonces, es importante trabajar con la idea de prioridad, que tampoco colapsaría el sistema. No es que decimos, no, vamos a darle prioridad a las causas de niños o niñas privadas de libertad, ¿no? Y es lo mismo, digo, en la práctica tribunalicia
ahora ya no se utiliza el expediente digital, el expediente papel, pero me acuerdo en la práctica tribunalicia uno le ponía al expediente un sello en rojo detenido. Habría que poner un sello en rojo, niño o niña que sufrió hecho de violencia. No se va a colapsar la justicia dándole prioridad a la tramitación, hoy se puede hacer a través por los sistemas informáticos. Hoy cuando entramos al LEC 100 te aparece si la causa tiene detenidos o no. Se podría nada más prever una nueva pantalla, una nueva alarma que te dirá, bueno, dale prioridad a esta causa, que tiene un niño o una niña víctima de violencia, y tratar de resolver con velocidad la causa antes de que incluso adquiera la mayoría de edad o antes de que pasen muchísimos años y esto pueda realmente tener un efecto reparatorio. Creo que ya estamos sobre la hora, no sé, Martiniano, Sí. No, y si hay preguntas. Cerrando. Vamos a abrir un espacio para preguntas sobre la base de lo que decía Diego también, ¿no? Pensemos que en general, digamos, esto es una reflexión sobre la base de las estadísticas, que en general el sistema penal argentino funciona sobre la base de delitos contra la propiedad y centralmente en su más gran mayoría de casos, y algo de delitos contra la vida, digamos. Empieza a aparecer como la punta del iceberg delitos de violencias, especialmente las que tienen contenido sexual en los últimos años, y parece este nuevo sello digital, como decía Diego recién, que parece en algún momento necesario ponerlo por estas obligaciones que tenemos. Recuerden que Mariano decía antes, y justo cuando él lo comentaba, podríamos pensar, como también lo referenció Diego en el caso Lucio, ¿no? Digamos, cuando llega esto a conocimiento nuestro rol profesional en la actividad judicial, tribunalicia, la tragedia ya se consumó, digamos, ¿no? Y uno se pregunta, o podría llegar a preguntarse, de acuerdo a la obligación que la Corte Interamericana pone en cabeza de los estados, los deberes de prevención, digamos, ¿no? De detección temprana que debiera haber respecto de estas situaciones en el ámbito escolar, en los ámbitos de salud, etcétera, para evitar que el primero que se dé cuenta de esta situación sea algún referente familiar o adulto que ya directamente judicialice esa conducta, digamos, ¿no? Entendemos que ahí también la Corte Interamericana, en alguno de estos fallos que lo vamos a compartir, podría plantear una idea que creo que tenemos que instalarla, la idea del ESI al ASI, digamos, ¿no? Sí, esto puede generar quizás alguna incomodidad, digamos, de la educación sexual integral, quién la da, cómo se da, cuál es el contenido, bueno, eso dejémoslo para otro ámbito. Pero hay una idea que podríamos, insisto, trabajar sobre la base de este contenido jurisprudencial, de que una buena educación sexual integral puede ser un elemento fundante para la prevención de este tipo de conductas. Si les parece, Natalia Bueno, y cómo no. Grisela, podemos abrir un espacio de intercambio, unos minutos. Sí, algún colega que quiera hacer alguna pregunta, quiera hacer algún comentario sobre tan excelente exposición de los tres, realmente súper interesante. Los felicito porque da para seguir y no podemos terminar. Excelente. Si quieren, a ver, pueden dejar Yo algún... la verdad que lo que quiero decirles es que como que me pusieron sobre agenda dos cuestiones muy importantes, ¿no? Que cuando se trata de una causa penal, ¿sí? Este foco y un poco me trajo luz lo último que decía Diego, ¿no? Esto de que más allá de que se está investigando o evaluando digamos, el hecho delictual o la acción penal, es como que hay como dos procesos en uno. Por un lado está todo el tema del curso que merece o el tratamiento que merece quien comete la acción, pero por otro lado hay como una necesidad y urgencia de un tratamiento inmediato sobre esa víctima, que es donde hay que poner los ojos en cuanto a la atención, a la protección, a los tratamientos que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, son como dos procesos que van de la mano en uno porque son dos sujetos que requieren distinto tratamiento para distinta finalidad. En un lugar, digamos, en el lado del menor víctima, niño, niña, adolescente víctima, que requiere contención y atención, y por otro lado, todo el análisis e investigación que requiere quien ha cometido la acción. Por otro lado, también poner en agenda esto de, a ver, se da en un ámbito intrafamiliar, con lo cual es doblemente grave y riesgoso la convivencia con ese sujeto que se supone que es quien ha cometido el acto, ¿no es cierto? O sea, también hay un tercer factor que aparece en escena.
Y también me hizo mucho ruido y me dejó pensando esto que decía Diego de no vaya a ser que por querer buscar una prueba convertimos en una instancia de revictimización y seguir abusando de quien ha sufrido la situación al solo efecto de cumplir con las normas procesales, cuando bien sabemos que hay distintas formas de poder investigar un hecho y que no siempre cualquier niño, niña o adolescente que fue víctima de una situación de abuso por la vía que sea, por vía oral, por acceso carnal, etcétera, etcétera, todas las que se pueden dar, los chicos se expresan de múltiples maneras. Y a veces la prueba puede estar no digamos, en una exposición que hacen en una cámara Gesell, sino a lo mejor en algún accionar o en alguna actitud respecto para con esos otros adultos de los cuales se sospecha, ¿no es cierto? Ha pasado porque hemos visto otros casos donde por ahí los chicos se manifiestan a través de un dibujo, a través de una actitud reticente contra esos adultos que son los que están siendo señalados con el dedo. Y yo, y es lo último que digo, tengo mi posición respecto de la Gesell. Yo no estoy a favor de la cámara Gesell, pero porque siento que lo que estamos haciendo es arrastrar a esa víctima a un escenario adultocéntrico para que 5, 6, 7 personas escuchen lo que tenga para decir, viendo que incluso en la práctica puede darse lo que bien decía en su momento, creo que fue Mariano el que comentó, una situación donde la víctima ha declarado 41 veces. Me parece tremendo. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido. Aquí Gris, te interrumpo un segundito, está Centeno sí, Delicia que levantó la mano, no sé si quiere hablar. sí, acá tenemos también un comentario. Ahí está Ah, Centeno. buenas noches, ¿cómo está? Muy linda, hermosa la clase. Yo mi Gracias. pregunta es sobre cuando sobre un perito, qué tan importante presentar un perito ahí en la causa y si qué perfil, porque estoy recién empezando, viste, a tener caso, los perfiles psicológicos para ayudar al niño, niño, adolescente, y yo también creo que en realidad la justicia todavía no está a la altura del niño, niño, adolescente. Todavía lo tratamos como objeto del proceso, no como sujeto de derechos, porque entre todos los tiempos y los plazos y la distancia que hay, el niño, niña, adolescente se encarga uno de la acción y no en realidad del tratamiento psicológico para poder sacar la verdad, pero con un proceso que el niño, niño, adolescente que va a depender de cada niño, el crecimiento y desarrollo y su madurez. ¿Qué es tan importante el perito en esa instancia y también el equipo interdisciplinario? Y si ustedes conocen lugares donde se pueda solicitar un equipo interdisciplinario para que el niño, niño, adolescente pueda, antes de la cámara Gesell, tener el tratamiento y poder también sacar el síndrome de alineación parental, porque también es importante en ese sentido, ¿sí? Porque depende del conviviente con quién convive y quién es el abusador, que es muy difícil sacar al niño y niño adolescente. No sé, por eso quería ver, porque tengo justo un caso y la verdad que fui a hablar con las defensorías, fui a hablar con todo, están dando respuesta, pero no lo suficiente y no se están concentrando en niño y niño adolescente para ver sacar la realidad de los hechos. Las cosas Yo, trae Delicia, simplemente algunos matices, digamos. Yo trataría como muchas veces se trata de cuestiones procesales, tienen que ver con el funcionamiento de la justicia a nivel provincial, local, digamos, ¿no? Y en esto sí podemos encontrar diferentes formas de implementar esta jurisprudencia a nivel provincial, e incluso con diferencia dentro de la misma provincia, e incluso dentro del mismo departamento judicial, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en las interpretaciones. Lo que señalaba Alicia, esto está claro en la jurisprudencia de la Corte, en nuestras propias regulaciones procesales locales y en la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de el elemento transversal y, digamos, diría como preponderante de la interdisciplina al momento del laboratorio. Hablaba de los protocolos de actuación, el conocimiento específico por parte de las y los operadores en el ámbito jurídico,
pero también nosotros entendemos que ese mismo conocimiento específico se requiere. No es lo mismo abordar una investigación de este tipo desde el saber no jurídico sobre el cuerpo de una persona adulta que respecto de un niño o una niña, por las complejidades que tienen, incluso digo por algo de la diaria, ¿no? Desde el punto de vista de que los horarios de tribunales y las prácticas que en ocasiones se realizan, las entrevistas, los informes, etcétera, se realizan en horario escolar, digamos. Entonces, ese derecho a la preservación, al debido proceso, a la preservación de la prueba, etcétera, colisiona con el derecho a la educación. Entonces, digo, desde allí hay pequeñas cosas que quizás no tienen que ver algunas con lo macro, puede ser, tienen que ver algunas con las cosas de la diaria, lo concreto, también. No esperemos siempre que cambie la ley cuando pequeñas prácticas son las que en definitiva van a hacer la diferencia. Hablamos en alguna vez con el equipo de los lugares de espera, las condiciones en las cuales tiene que esperar la víctima, los tiempos de espera para la realización, no el tiempo de espera, como decía Diego, de hoy al turno A de noviembre o mediados de diciembre, sino durante el día, la citación a las 8, que efectivamente la audiencia se haga, o la entrevista o la indagación física se haga a las 11, 11 y media, 12, donde en algunos lugares de Argentina podemos encontrar que en ese mismo centro que realiza la indagación o las entrevistas físicas para víctimas menores de edad, también concurren personas que, por ejemplo, están privadas de su libertad al mismo tiempo que van con el personal de custodia, con las esposas y con toda esa complejidad y ese escenario que se produce, que van a también en el mismo lugar van a ser revisados por el cuerpo médico forense. Los equipos interdisciplinarios hoy en día en Argentina pueden depender, en el caso de la Justicia Nacional y Federal, del cuerpo médico forense, los equipos técnicos auxiliares en la provincia de Buenos Aires. Hay múltiples equipos interdisciplinarios dentro de lo que es la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y también, un poco lo decía Delicia recién también, creo que lo había dicho algo de Delicia y algo que decía Diego, o Griselda, perdón. Es este punto, pensemos una complejidad, no para, digamos, aquí salir con mucha reflexión y con mucho optimismo, digamos, pero vamos a ver una complejidad mayor, que es el caso que decía Diego, tenemos, o alguno de los casos, noviazgos violentos. Tenemos una situación de que a él le va a tocar intervenir como juez de menores porque el victimario es una persona adolescente. Entonces, Diego ya tiene, por la propia actividad como juez de menores, tiene un conocimiento con todos los efectores que hacen a la problemática de la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, los efectores de salud, de educación, las articulaciones que recién decíamos necesarias. Ahora bien, eso ocurre, decíamos recién, justo en el caso de que el adolescente infractor tenga menos de 18 años. Entendemos que esa complejidad es mayúscula cuando el presunto infractor tiene más de 18 años, porque toda Argentina va a intervenir en esa situación la justicia penal de adultos, la cual, en principio, como decíamos, no tiene naturalizadas ciertas prácticas, cierta forma de comunicarse, abordar el día a día con niñas y con niños. Primer punto. Y el segundo es que tampoco tienen aceitados no por una cuestión de que no lo quieran hacer, sino que es una cuestión ajena a su práctica, la articulación con otros efectores que no sean expresamente los judiciales. Como decíamos recién, salud, educación, la contención de diversos tipos, el suministro de medicación necesaria no sé, de urgencia o por un tratamiento que se requiera para la víctima, el acompañamiento, el aseguramiento de determinadas condiciones, etc. Eso no va a ocurrir en general, insisto, no porque haya una mala intención, sino por la ausencia de algo que caracteriza a la justicia de menores, que la justicia de menores en general, que tiene que ver con la interdisciplina y con la asistencia y con la articulación y con generar estrategias interdisciplinarias interpoder, digamos, ¿no? Entre lo judicial y lo administrativo, que es muy posible, muy claro de ver en las intervenciones de la justicia de menores, no así en la justicia de adultos. Entonces, digo, también como un dato a tener en cuenta en algún momento, y esto durante el desarrollo de los tribunales de menores clásicos, digamos, la víctima menor de edad se traía al imputado de haber cometido esa violencia, sea mayor o menor de edad. Un dato a tener en cuenta, y esto no lo vemos, por lo menos me parece a mí claro ahora en la jurisprudencia de la Corte Americana, es si podría rediseñarse la justicia juvenil
para no solo, en toda Argentina, no solo para intervenir respecto de los presuntos infractores a la ley penal menores de 18 años, sino también cuando haya víctimas menores de 18 años y aprovechando este conocimiento, también intervengan respecto de, para juzgar en definitiva, sancionar en caso de corresponda al imputado adulto respecto de quien se supone que ha cometido delitos violentos o ha ejercido violencias sobre infancias. Martiniano, justo había, perdón, una pregunta de Escobedo Cristina que decía, lo que vos no sé si con respecto a lo que vos estabas hablando, es cómo se investiga un delito de abuso cuando los dos tienen 13 años. No sé si está Escobedo Cristina para, pues no la encuentro ahora la pregunta, no sé si alguno la vio. Chicas. No, Nada más dos detalles. encuentro la pregunta. Volvió a ir. Después la pregunta, pero era esta. ¿Llegaste a captarla? Dos detalles nomás. Bien. En relación con lo que decía Delicia, a veces lo que ilustra muchísimo en la justicia es, más allá de los profesionales que hacen los exámenes, son los psicólogos que realizan la atención. Que, por supuesto, el profesional que hace el examen o toma la declaración GESEL tiene un contacto en una o dos oportunidades, a lo sumo, con el niño o la niña víctima. Ahora, el psicólogo que realiza o la psicóloga que realiza el tratamiento, por ahí tiene sesiones durante 1 año, 2 años, donde habló varias veces sobre los hechos, donde puede describir la sintomatología con más detalles, donde puede también referir algunas otras cuestiones del niño o la niña. También es una recomendación como abogado ver si el niño o la niña ha tenido un tratamiento, en el caso que nos toque intervenir, que les toque intervenir, y ofrecerlo, en su caso, relevándolo del secreto profesional. Es algo que muchas veces lo piden los profesionales de la salud al momento de declarar. Entonces eso también puede aportar algo más que un perito, puede aportar mucho más un psicólogo que realizó, una psicóloga realizó el tratamiento. Por otro lado, digo, y esto es algo que yo creo que hay bastante unanimidad científica, no existe el síndrome de alienación parental. Esto no implica que no haya denuncias falsas, que por supuesto puede haber una denuncia falsa, o denuncias que no se puedan probar, pero como síndrome no existe científicamente. Y en relación con lo que... Sí. Antes de pasar a la cuestión del SAP que se mencionaba, te estaba buscando para pasarte estas inquietudes, Alicia, tengan presente que hay un pronunciamiento reciente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de hace 2 meses o 3 meses, por allí más o menos, respecto de, se consulta a una relatora experta que hace un informe sobre las violencias y descarta, como decía Diego, claramente ya para Naciones Unidas uno podría decir, ¿existe el síndrome de alienación parental? Y la respuesta es no, digamos, ¿no? Habla de algunas prácticas, de algunas creo que hasta menciona la expresión pseudoteoría científica, digamos, que como dice Diego, no tienen hoy en día ninguna rigurosidad. Hay que, por supuesto, analizar la prueba de acuerdo al contexto en el cual se presenta, cómo son las declaraciones testimoniales, cómo son los informes, pero tenemos que desterrar completamente la idea del SAP en Argentina, digamos, ¿no? Ya no tiene ninguna entidad científica. Pueden darse algunos escenarios, como decía Diego, de una falsa denuncia, algún relato que pueda resultarnos un tanto confuso. Eso es otra cosa, digamos, ¿no? De esta idea que se ha instalado en los últimos años y pandemia en el medio, digamos, a veces lo hemos hablado con Diego en privado, ha ganado como territorio, digamos, pero nos parece preocupante, digamos, un retroceso. Es como, miren qué interesante, ¿no? Por un lado, la jurisprudencia de la Corte va avanzando muchísimo en la protección, y por otro lado le agregamos como el otro platillo de la balanza la idea de que realmente el SAP existe, con lo cual los platillos nos empiezan de nuevo a desnivelar cuando claramente el derecho internacional parece en el sentido muy claro de subir la protección. Y en relación con el abuso sexual entre niños y niñas, primero hay una primera cuestión, que la edad mínima de responsabilidad penal juvenil en la Argentina es los 16 años. Es decir, no puede ser criminalizado un niño o una niña de 13, 14 o 15 años por una agresión sexual a otro niño o a otra niña. Esto no quiere decir que no tenga que haber respuesta, pero las respuestas tienen que ser a través del sistema de protección, porque realmente hay que abordar la situación. Es decir, algo pasa que permite que este niño o esta niña abuse de otro niño o otra niña. Probablemente haya una situación de violencia, incluso de violencia sexual en ese ámbito. Puede ser familiar, educativo, que habrá
que abordar, pero a través del sistema de protección. Esto lo marcan muy claramente las normas internacionales de derechos humanos, sin perjuicio que cada provincia ha regulado cómo abordar en particular. Es decir, en Entre Ríos es posible realizar hasta una investigación sobre si el hecho ocurrió o no ocurrió a partir de los 14 años de edad en este tipo de delitos. Sin perjuicio no va a aplicar ningún tipo de sanción. En provincia de Buenos Aires se admiten medidas de seguridad, se podría admitir hasta la privación de la libertad del niño o la niña por un periodo breve de tiempo. Pero bueno, esto ya es complejo de cómo responde cada una de las provincias. Pero en líneas generales no puede haber sanción, aunque hay provincias que facultan la posibilidad de investigar. Ahora, sí necesariamente, en todos los casos, tiene que intervenir el sistema de protección respecto de la víctima y respecto de la persona, el niño o la niña que cometió la agresión sexual, porque algo está pasando, digo, que merece algún tipo de atención por parte de los órganos de protección de la infancia, ¿no? Sin duda. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta. La doctora Viviana Schiavi dice: desde mi experiencia, desde los juzgados no se visualiza al niño como sujeto de derecho y a su interés superior, que es un poco todo lo que venimos acá machacando, y bueno, estamos trabajando mucho para eso precisamente, la perspectiva de niñez en la justicia, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, si no, ya vamos cerrando la actividad. Bueno, en lo personal yo quiero agradecerles porque la verdad es un material súper útil y práctico, que es lo que tanta falta nos hace hoy en día, más allá de la teoría, y son, digamos, fallos que a uno le sirve para el ejercicio profesional, incluso a nivel argumentativo, en cualquiera de los fueros que uno ejerce, siempre invita a abrir la cabeza y pensar alternativas. Así que estamos más que agradecidos por eso. Por supuesto, quedan abiertas las puertas, como les dijimos antes, para que ingresen a la asociación. Pueden pedir los certificados ahí en el chat, y ya informaron de qué manera pueden acceder a los mismos. Quedan abiertos a próximos encuentros que vamos a seguir teniendo, porque todavía quedan más encuentros académicos que ya tenemos pautados antes de que termine el año. Y bueno, como dijimos al comienzo, y si no lo recuerdo ahora, esto va a quedar grabado, se va a subir al canal de YouTube de AFTE, de la asociación. A partir de ahí todos van a poder acceder y en las demás redes también. Y bueno, en lo personal, muchísimas gracias, Martiniano, bueno, Mariano que se tuvo que retirar, pero la verdad súper interesante su planteo. Y a Diego también muchísimas gracias. Una sola consultita que también estuvieron preguntando, les aclaro que después también va a estar cargado el material para los que lo quieran, con todos los fallos y todo eso, que es de gran utilidad. Así que seguramente en el canal de YouTube queda colgado el link con la jornada de hoy. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí, Facu, por participar. ahí dice Delicia, bueno, pide nuevamente la información del certificado, si le pueden facilitar para ver cómo lo tiene que a ver, solicitar. un segundito y ya. Veo al doctor Claudio Mazzucchi. Perfecto. Muchas gracias por estar, doctor, un placer. Claudio, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Excelente juez y lo tuvimos. Gracias, doctor. Charla. Muchas gracias siempre por estar. Un placer también. Ahí Bueno, está, muchas gracias. Sole, lo del certificado, ahí está. Así que ya lo tenemos a todos. Todo cumplido. Ah, perfecto. Todo cumplido, cerrado. Todo cumplido. Bueno, vamos a todos por estar. Muchas gracias. Eso es, vamos a ir cerrando entonces, cerramos la grabación y quedamos con las puertas abiertas desde ADF para que nos sigan acompañando. Muchas gracias.